Creo que todos estamos hambrientos de paz, justicia y libertad. Este debería ser nuestro compromiso ineludible. Todos los días hago lo máximo, porque mañana no sé dónde voy a estar, porque nadie sabe, nadie puede predecir. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado que la cabeza no se llene de humo, ¿no? Y que uno no pueda ver correctamente. El genio no existe. Es decir, el genio, sí, está alguno que tiene un poco más de neuronas que otro, puede ser. Pero si no le agrega el esfuerzo y el esfuerzo, no llega a ningún lado. Y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente que yo hace 6 años que no sé a mí no me hablen de tasas, porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. Se ha ido un grande de la Argentina. Yo lamento muchísimo que al doctor Favaloro le trituraron el corazón. No se mató. Señora, marchando hacia el Congreso, ¿recuerda al doctor Favaloro? Lo mejor, conocido mundialmente, y que acá lo hayan abandonado así. Son los culpables, que den la cara. ¿Por qué razón se había quitado la vida? Un genio, un poco loco. Quizá la más fuerte de las personalidades del siglo XX en la Argentina. La historia de René Favaloro comienza acá, en la calle 5, entre 69 y 70. Hace 100 años había algunas pocas casas. Muchos de sus pobladores eran empleados de los frigoríficos que como parte de su paga recibían mondongo, lo que rápidamente le dio el nombre de El Barrio del Mondongo. Yo agradezco que el destino me haya hecho nacer en un hogar muy humilde. Bueno, Favaloro viene de una familia de inmigrantes italianos. Mi padre era un gran ebanista que hacía ¿De La cosas Plata? Claro, cosas muy lindas. Y esto es un paciente que yo operé, pasa un tiempo y me dice, yo tengo algo que le pertenece a usted y no a mí. Y me la trajo y yo confieso que me emocioné tremendamente. La madre en algún momento empezó a coser para afuera como para ayudar a las finanzas de la familia. Y bueno, vivían en un barrio marginal, del margen de la ciudad, de la periferia de la ciudad. ¿El barrio del Mondongo es usted? Sí, claro. De La Plata, ¿no? Claro, me enorgullezco. ¿Y va cada tanto, no? ¿Va Sí, seguido? claro, tengo ¿Y toda de la gimnasia? familia. ¿Cómo anda gimnasia? Sí, regular. Anda flojo, ¿no? Regular. Hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Me volvía loco y llamándome de teléfono acá para ver cómo había salido. Yo le mentía que ganaba, porque no ganaba nunca. Una de las suertes más tremendas que tuve en mi vida fue ser educado en el Colegio Nacional. El paso por el Colegio Nacional de Favaloro fue, digamos, una gran puerta en donde Favaloro descubre una cantidad de cosas que no estaban en el barrio o en el mundo, en el micromundo en el que él vivía. Le dieron una perspectiva a Favaloro que no tenía, no había podido armar en el barrio, digamos, ¿no? Nuestros profesores eran los mejores profesores universitarios. Nos dijeron por sobre todas las cosas que ser honesto era importante, que ser responsable era importante, que dedicar con esfuerzo todos los días a la tarea específica de cada uno era importante. Y así nos formaron el alma, nos llenaron de ideales y de utopías. Era muy fuerte la cuestión del reformismo en la Universidad de La Plata. La reforma universitaria del año 18 estaba como en pleno auge, y hay que pensar también que ese mundo o esa militancia política estaba disociada de lo que eran los partidos políticos. No había participación directa. Todo el mundo sabe que yo no estoy afiliado a ningún partido político. Siempre he mantenido esa independencia. No sé si es positivo o negativo. Y en ese sentido Favaloro fue un joven que participó muy activamente en todo lo que eran movilizaciones, manifestaciones callejeras, asambleas. El compromiso político estudiantil de Favaloro es el que explica la decisión
de no aceptar ese trabajo que le ofrecen en el año 49. En aquella época se produjo una vacante en La Guardia y entonces el director me llamó y me dijo que bueno, que yo era el hombre que tenía que estar ahí. Pero entonces me dijo que había que firmar un papel para decir que uno estaba de acuerdo con la doctrina nacional, que era la doctrina de aquel entonces del Partido Peronista. Yo le dije que me diera 24 horas y después volví al otro día y le dije, mire doctor, usted sabe bien, yo no estoy afiliado a ningún lado, no estoy a favor ni en contra, pero siempre he creído en ciertos principios que son fundamentales. Es decir, si yo dicen que merezco el puesto porque he trabajado, porque he hecho esfuerzo, porque he atendido a la gente, me parece que esto no hace falta, no es una cosa. Entonces no acepté. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Alguna vez en un acto académico en los Estados Unidos se me presentó como un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Espero que me recuerden así. Argentinos, yo convencido que la verdadera Argentina está en el interior, porque ahí están todos los problemas. Siempre decía Favaloro que le gustaría que lo recordaran como un médico rural y que esos años en Jacinto Arauz fueron los años más felices de su vida. También hay que pensar que fueron los años de su juventud, ¿no? Cuando estaba en Jacinto Arauz, allá de médico rural, los pacientes me decían, doctor, se va a morir. Yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Si me voy a morir, bueno, trabajaba mañana, tarde y noche. Siempre que el médico quiera sentir, yo digo, el olor de los ranchos. El olor de los ranchos es la mezcla de la roña y del humo. Yo lo llevo todavía en mi alma. Entonces, tiene que acostumbrarse que se tiene que meter ahí y hacer esa medicina primaria, que, insisto, no es tan difícil. No se necesitan antropólogos, nada. Se necesita meterse ahí y utilizar las cosas de cada lugar para que la gente aprenda Estando a cuidar salud. en La Pampa, venía a La Plata o iba a Buenos Aires a especializarse, a estar cerca de las novedades de la ciencia y de la medicina. Y bueno, estaba viendo, él llegó a vislumbrar que el tema de la cirugía cardíaca, que hasta ese momento no se hacía, década del 50, era casi como una cosa de ciencia ficción. Me estaba contando de sus años como médico rural en La Pampa y después de ahí decide irse a Estados Unidos. Sí. No fue una decisión de hoy a mañana, ¿no? La fui madurando. Él se interesó por ese tema, empezó a leer sobre ese tema y empezó a buscar consejos de otros médicos más grandes que él para ver dónde podía aprender eso. Y bueno, su maestro, el profesor Mainetti, le indica que es en Cleveland, en la Fundación Cleveland, en donde está la avanzada de toda esa movida, digamos, de las cirugías cardíacas. Y bueno, él se empeña en que quiere ir a ese lugar. En 1962, Favaloro estableció su residencia en Cleveland, donde se unió al equipo de cirugía en colaboración con médicos locales. Fui por 2 o 3 años. Cuando terminé los 3 años de entrenamiento, sí, me quedé hasta el año 71. Pero siempre volviendo, jamás me hice ciudadano americano, tendría que haberme hecho. Al principio no le fue tan bien, le fue difícil, no conocía bien el idioma, pero con mucho sacrificio, con mucho empeño, creo yo también con mucha humildad, se fue haciendo un círculo de amigos, de gente que lo quería, y se puso a estudiar. Y bueno, y se dio cuenta de que había una forma para hacer esa operación que se estaba experimentando en ese momento, que podía ser efectiva, y bueno, eso fue su gran descubrimiento, si se quiere. René Favaloro, como buen siciliano, me decía siempre que yo era de la familia. Nunca tuve dudas, pero sabía que en adelante solo pertenecería a su familia afectiva. Es como si hubiera sido mi hermano mayor. Y habíamos estado en la Cleveland Clinic
donde él estaba, yo también había estado en la, yo no sabía, pero él estaba en cirugía y yo estaba en la parte de todos los pacientes cardíacos. Bypass quiere decir puente, es decir, tengo una arteria, un conducto que está tapado por acá. Si le pongo otro conducto y lo conecto a la parte distal, ahora la sangre va por ese puente y soluciona el problema. Si podíamos operar en los primeros momentos del infarto agudo, ese músculo cardíaco que estaba ahí atontado todavía, se podía rehabilitar. Favaloro él hace el primer bypass en una paciente de 57 años, una mujer, y hace el primer bypass y le hacen el estudio a los 8 días, 9 días y estaba perfecto. Entonces eso da nacimiento a todo lo que va a ser de los bypass que tanto se habla. No es un descubrimiento porque ya se estaba haciendo de manera de urgencia, pero no había alguien que hubiera pautado cuáles eran los pasos que había que dar, y eso es la contribución de Favaloro, la gran contribución de Favaloro es esa, y cambió drásticamente el resultado de esas operaciones, pasando de un 15% de posibilidad de sobrevida a un 85%. Nosotros acá tenemos, abajo del esternón, hay dos arterias que son importantísimas, son las arterias mamarias, porque se pensó que llevaban algo de irrigación al seno, pero no es así. Hay dos arterias que yo siempre digo, Dios las había puesto por algo, porque hoy son las que más se usan en estos bypass. Tuvimos el Congreso Mundial de Cardiología en Londres, no en Inglaterra. Y cuando fuimos allá, como Favaloro ya había hecho el primer paciente que causó una bomba en todo el mundo, cuando mostró con la enferma que él había hecho, que le había hecho el bypass y que a la semana estaba todo perfecto, eso hizo que vengan de todos lados a la Cleveland Clinic. Una vez más el destino ha puesto sobre mis hombros una tarea difícil. Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. El dinero no es la razón de mi partida. A los 47 años, lo lógico e irrealista sería permanecer en la Cleveland Clinic. Yo sé que estoy emprendiendo un camino dificultoso. Si yo no aceptara liderar ese departamento en Buenos Aires, mi conciencia me diría constantemente: elegiste el camino fácil. Con De la Fuente logran convencer a las autoridades del Sanatorio Güemes que había una posibilidad de desarrollar toda la cuestión de la cirugía cardíaca. Cuando mi padre llega al Güemes era la nada. Venían de Norteamérica a tener todo. El bypass también emerge del Güemes. Llevaba un par de años en Cleveland, pero en el Güemes tuvo un auge. Venían médicos de todas partes del mundo y gente de todo el mundo. En uno de los más importantes centros asistenciales del país y América Latina, Cristian Barnard analiza con el doctor René Favaloro la cirugía cardiovascular. El doctor Barnard había manifestado al médico argentino el interés por presenciar una intervención quirúrgica de su especialidad. Luego de recorrer el departamento de cirugía cardiovascular del Sanatorio Güemes, dirigido por el doctor Favaloro, Barnard dijo que este departamento tiene un equipamiento similar a los mejores del mundo y su plantel médico con capacidad científica internacional. Y viajaban por todo el mundo para atender gente muy importante y muy humilde. Y era toda una mezcla porque era un hospital privado. La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces. A pesar de que los directores aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí los había. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los sindicalistas de turno que agradecían nuestro trabajo. Este era nuestro único contacto. Él regresa en el 71 y la fundación se establece como tal en el 75.
Ahora, el desarrollo de los espacios y la construcción del instituto y demás edificios y el equipamiento y demás, sí le lleva casi hasta principios de la década del 90. Y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente que yo hace 6 años que no sé a mí no me hablen de tasas, porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. Habíamos inaugurado juntos la fundación, pues yo había sido el número 2, pero finalmente me quedé en el Güemes. Después de 20 años, Favaloro deja el Hospital Güemes para abocarse de lleno a su fundación, que ya contaba con edificios propios. Escribí los 10 puntos, le dije, señora, el que quiera venir a trabajar acá, tiene que cumplir con esto. Si no cumple con esto, vaya a buscar trabajo a otro lado. La primera dice honestidad. Honestidad. La segunda dice trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límite. Evitar ser influenciados por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. No hay que tenerla, no hay que yo soy peronista, soy como el hincha de Boca. El otro es radical, entonces hincha de River. No puede ser. Cuarto, sus contribuciones tendrán valor si solo son el producto de su libre albedrío o ejercicio sin sometimientos ni limitación. Libertad. No apartarse nunca de la ética, el comprender que la misma está condicionada por la moral. Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. El yo ha sido reemplazado por nosotros hace ya bastante tiempo. Estoy cansado del yo-yo. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad. Y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. El objetivo básico de nuestra tarea y por ende el único que gozará de privilegios será el paciente. Y el último solamente llegará a gozar de lo realizado cuando su alma sienta, en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual, limpio y sereno del deber cumplido. Yo creo que él sabía, era plenamente consciente que para poder desarrollar ese proyecto que él tenía en la Argentina, iba a tener que pelear con una cantidad de intereses creados, pero también creo que él sobreestimó el peso de su figura, como que él iba a poder con todos esos obstáculos, y le iba a poder convencer de que había otra forma de organizar la salud. Tenemos unas 300 obras sociales. No hay ningún país en el mundo que tenga eso. No hay un solo país en el mundo que haya 300 obras sociales con la burocracia de cada uno de ellos y con la corrupción que hay en el sistema. Entonces hay 2 sindicalistas que dicen, este buen señor, que es el Maradona de la medicina, que se llena de plata y que nunca va a los ranchos y que nunca va a la Villa Miseria, claro, muy fácil de hablar. La Fundación Favaloro se transformó rápidamente en una referencia de excelencia, donde ricos, famosos y poderosos compartían sala de espera con los más humildes. Así que cuando se dice que yo soy el médico de los ricos, nunca lo fui. Siempre operaba a todos por igual. Cuando yo voy a la sala de cirugía, yo no sé qué paciente es. Para mí son todos José Pérez. Y nosotros, tanto él como yo, siempre decíamos que a la gente pobre no se le cobra. Nunca le hemos cobrado a alguien que le signifique algo. Lo único que nos interesaba era la medicina y vivimos para la medicina. Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos. Como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Así, obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan a sus pacientes al instituto. Lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno. Mangas de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Lo mismo ocurre con el PAN. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país, que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país. Al hacerme de cargo de la gerencia económica financiera, lo primero es, vamos a los números. Lo que me encontré es algo simple de decir, una tremenda organización con un problema financiero y un problema económico. Es decir, los fondos que salían eran menos de los que entraban. Y parte de los que entraban estaban atados a un subsidio que le daba la nación argentina para llevar adelante actividades de docencia e investigación, algo que el propio René lo mostraba como un logro a su trayectoria.
Pero todo eso no alcanzaba a cubrir los egresos que tenía estructuralmente la fundación. La zona crítica de la fundación empieza en el año 98, todavía con el gobierno de Menem, al cual Favaloro había denunciado al administrador del PAMI, Víctor Alderete, por haberle pedido coima con nombre y apellido en los medios de comunicación. Y es la obra social más grande del país. Se robaron las cajas, se robaron en PAMI. Esa plata no es de ella ni de ustedes, de los jubilados. Sin embargo, desde su creación, tuvo 14 intervenciones y las irregularidades se siguen dando día a día. Desaparecidos CPU de las oficinas. Me voy a ahorcar acá en Plaza de Mayo. Había jubilados que luchaban por sus derechos y salían a la calle. Había empleados que ya estaban cansados de la corruptela que había dentro. Parte de esto era porque no se pagaba a los prestadores, porque había negociados con los prestadores. Creo que hoy sigue también, Decreto de intervención que declara al PAMI en emergencia social y sanitaria. Se hará cargo del instituto un triunvirato integrado por la radical Cecilia Felgueras, el justicialista Horacio Rodríguez Larreta y el médico prepacista Ángel Tonieto. Cuando cambia el gobierno, Gana de la Rúa nombra a un trío a cargo del PAMI. Pone a representantes de 3 fuerzas políticas distintas como una señal de decir, bueno, acá realmente vamos a sanear y nos vamos a controlar entre las fuerzas políticas para que esto no siga profundizándose la cuestión de la corrupción en el PAMI. Yo creo que iban menos de 2 meses y sale eyectado de ese triunvirato el señor Tonieto, que era el marido de Graciela Fernández Mejide, acusado de beneficiar a una clínica con la cual estaba vinculado. Cecilia Felgueras era la cabeza de ese triunvirato, fue la persona que habló con Favaloro en varias oportunidades. Favaloro estaba muy enojado porque la veía que era una chica joven que le faltaba el respeto porque lo tuteaba y salía muy enojado. Lo han visto en los pasillos del PAMI prácticamente sollozando, digamos, salir totalmente amargado de esas reuniones porque además le decían no te podemos pagar. Un justicialista va a integrar el triunvirato en la intervención del PAMI. Se trata de Horacio Rodríguez Larreta. En el último momento, los últimos meses, en donde después Favaloro se quita la vida, queda solo Rodríguez Larreta como el triunvirato se desarma, digamos, ¿no? Llegamos al PAMI y había 0 papeles, 0, ni un expediente, ni un papel de nada que diga cuánto debía el PAMI a nadie. Ahí había una encerrona porque la decisión era política. Si no había papeles. Si hay papeles, vos discutís, si administrativamente te va mal, vas a la justicia. Ahora, si no tenés los papeles para discutir una deuda, la única forma de resolverla es la política. Había una convocatoria del PAMI para ver las acreencias, y en esas acreencias es que se tenía esperanza que se podrían resolver los problemas financieros en corto plazo. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros de 1.900.000 pesos. Lo hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían. Cosas que debieran haber costado 100 costaban 200 y por supuesto que eso era el retorno. Era para el retorno en sus diferentes estadios, porque también había una cadena de retorno. Yo que digo que Favaloro no hubiera pagado una coima nunca. Mi padre tampoco. Y son hombres de honor con códigos de honor. El proyecto de la Fundación tambalea y empieza a resquebrajarse. Hemos tenido varias reuniones. Colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata, le aconsejan que para salvar la Fundación debemos incorporarnos al sistema. En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Al día siguiente,
Favaloro llegó temprano a la fundación en su Peugeot 505. Al mediodía se fue a encontrar con Diana, su novia 46 años más joven y con quien tenía previsto casarse en 15 días. Luego del almuerzo, Diana se retiró y esa fue la última vez que lo vio con vida. Favaloro se bañó, se afeitó y dejó a la vista las cartas que había preparado para explicar su decisión. Se ha ido un grande de la Argentina. Primero nadie lo podía creer. No lo quería creer. Yo me acuerdo de la placa roja de Crónica. Y la gente era como quedarse mirando eso a ver, para tratar de entender por qué razón un tipo como Favaloro se había quitado la vida. Y lo llama Amalia Coronado, que es la secretaria de él, de Luis. Y era el cumpleaños de mi padre, justo. Pensaba que lo llamaba por el cumpleaños. Y cuando le dijo la noticia, bueno, me imagino la conmoción. Se mató Favaloro. Es como que me hubieran dado un balde de agua, ¿no? Porque para mí Favaloro era el hermano mayor que no tuve. Pero ha sido un hombre más bueno imposible. Recuerdo que dijimos, bueno, ¿cuál es el legado? Y él dijo, mi legado es que soy una persona buena. No me dijo buena persona, me dijo, soy una persona buena. Y dijo, soy humano y soy bueno. Y en esa simplicidad creo que se resume, ¿no? El soñador y el hacedor, porque es una historia de sobreponerse, porque él llegó a Estados Unidos a una edad tardía, se comió a empezar desde otro lugar y volvió con un sueño. Entonces el sueño después lo concretó. Con eso me quedo. Para mí, la palabra más importante para definir a Favaloro es visionario. Hoy tenemos una sorpresa para usted, doctor. Como es el Día del Médico, vamos a presentar a un grupo de hombres y mujeres que, sabiendo que venía usted, quisieron saludarlo. Él no sabe absolutamente nada, lo teníamos acá preso en el estudio. Son todos cardioinjertados, gente que vive por usted, doctor. El señor Juan Aguilar, cardioinjertado en 1994. El señor Isidoro Álvarez, en el 96. Muy buena persona. Un hombre que es muy bueno. Ayudó a todo el pobre, todo el mundo venía a hablar con él. Querían operarse, los hablaba, le decía, no tengo plata. Bueno, no es lo mismo. Lilian Deciano, en el 89. Fabio Frini, en el 94. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Yo pido que todos sigamos soñando.